Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Jean Luis Rodríguez. Él es diputado por la provincia del Ceibo, director político nacional y jefe de avanzada del proyecto presidencial H20, que impulsa la candidatura presidencial del expresidente Hipólito Mejía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias Marcela, Michelle, Dari, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, licenciado, gracias por estar con nosotros. Licenciado, le confieso que no entiendo. No, decían que las encuestas, las firmas encuestadoras tenían que registrarse ante la Junta Central Electoral, me imagino que por algún tipo de control o de algo así. Y en un solo día usted puede ver dos encuestas que van totalmente con unos márgenes de diferencia increíbles. Realmente, desde su punto de vista, ¿cómo va a nivel en torno a las primarias del 6 de octubre la candidatura del presidente Mejía? El grupo del presidente Mejía dice que van a ganar la convención y vemos algunas encuestas que dicen que Luis Abinader anda por un 70%. Nosotros siempre hemos sido de la tendencia dentro de la actividad política dominicana que no cree mucho en las encuestas que se publican en nuestro país. Lamentablemente hemos visto una diferencia bastante amplia entre muchos de estos pronósticos cuando inician las encuestas y finalmente cuando tenemos los resultados, como no se ve que realmente son similares estos resultados, dígase lo que habían pronosticado y lo que posteriormente acontece. En el caso del proyecto H20, y lo ha resaltado nuestro propio precandidato presidencial, el ingeniero Hipólito Mejía, nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene para este proceso el trabajo arduo político. En el día de ayer, para poner un ejemplo, nosotros estuvimos en la ciudad de La Vega, donde hubo una actividad maravillosa. Me dicen que fue impresionante la gente que tiene papá en La Vega. Muy buena la actividad de La Vega. Debo decir que ahí nosotros teníamos, sin lugar a dudas, una representación importante de cada uno de los municipios, de los distritos municipales, de las zonas, solamente a nivel dirigencial, porque lo que se está haciendo es contacto con los dirigentes, no actividades masivas. O sea que la gente que estaban ahí, perdón, licenciado, están inscritas en el padrón, porque claro, tienen que estar inscritas. Claro que sí, mayoritariamente porque eran los dirigentes. Ahí estaban, por ejemplo, el coordinador de Jarabacoa, Escarramán, estaba el coordinador de La Vega, que es Pablo de Moya, estaba Limber Cruz, que está coordinando la región del Cibao, pero que también es de La Vega, entre otros importantes dirigentes de La Vega. El H20 ha manifestado en varias oportunidades que en lo que fue el proceso de inscripción de militantes del Partido Revolucionario Moderno superó las metas que tenía de inscripción, y tratándose de un padrón cerrado donde la gente va a escoger su candidato, solamente van a participar los que están inscritos en el partido. No tenemos la menor duda que al haber superado esas metas, que en números de quienes coordinan el proyecto junto con nosotros en la parte electoral, establecen que más de un 70% de las inscripciones que se desarrollaron fueron inscritos por el H20. ¿Está usted de acuerdo con la teoría de que Luis Abinader es más popular hacia una candidatura nacional y que podría estar marcando más que el presidente Hipólito Mejía en este momento, pero que en la segunda fase de la inscripción, del Premil 2 y todo eso, él fue que más personas inscribió para su proyecto y de su tendencia, y que los números que podríamos estar viendo a final como resultado de una convención no son lo que se proyecta el grupo de Luis Abinader? Yo creo que eso es totalmente posible, que en el escenario actual que se desarrolla dentro del PRM, yo diría que nadie puede cantar victoria. Yo pienso que es un proceso donde nosotros estamos haciendo un arduo trabajo, donde hemos inscrito bastantes personas, y si llevamos a votar la cantidad de personas que hemos inscrito, sin lugar a dudas Hipólito Mejía será el candidato presidencial del Pero PRM. si pensando yo como un espectador, si las encuestas dicen, independientemente de lo que Michelle plantea, de que el escenario interno va a depender de quién haya hecho su tarea mejor, en el sentido de quién haya inscrito mayor cantidad de personas, que es lo que se plantea. Pero el escenario nacional plantea la posibilidad del PRM ser gobierno si se presenta con Hipólito Mejía o se presenta con Luis Abinader. ¿Por qué el PRM no es lo suficientemente inteligente y depone un poquito su
sus aspiraciones en tiempo personal y piensa más en la institución y presenta a un candidato que verdaderamente pueda enfrentar la maquinaria del PLD. Lo que sucede es que, como nosotros hemos manifestado, nosotros también hemos hecho nuestras encuestas y nosotros sabemos realmente el posicionamiento que tiene nuestro candidato. Independientemente de que muchas encuestas, y coincido con Michelle en esa parte, se prestan para muchas cosas en esta época y siendo la propia ley que han sido aprobadas o leyes que han sido aprobadas por nosotros que ya requieren de una serie de procedimientos y que nosotros entendemos que la Junta en su momento tendrá que regular el tema de las encuestas, que tienen que ser o salir a la luz pública con una proximidad. No, que las encuestas de un lado salen con unos resultados totalmente diferentes. Correctamente, pues se ha dicho siempre que son de quienes las pagan, que según quien la paga, según así usted puede ver cuál es el posicionamiento. Y siempre la paga alguien, porque cuando no la paga un político, la paga un empresario o un dueño de un medio. ¿Y entonces cuál sería la encuesta fiable? ¿Cuál sería la cual nosotros debemos? La del 6 de octubre, esa es la más importante. Sí, pero no podemos para el 6 de octubre, tenemos que tener una ¿Cómo idea. que no? Claro, ya. Tenemos que tener una Por idea. ejemplo, Porque ya ahora tenemos el tema, por ejemplo, de redes sociales. Si se hacen muchos sondeos, todos tenemos acceso a ellos. Y aunque no son encuestas, ni tienen el rigor científico de una encuesta, en cierta medida hay algún termómetro, aunque ya... Veo, pero estoy viendo que la descalifican esa también, que ahora la de redes sociales tampoco sirve. También hay un tema, porque ahora se han creado muchas cuentas falsas, los bots, los famosos bots, que también desvirtúan un poco, pero bueno, eso hasta el 6 de octubre no sabremos realmente cuál es el posicionamiento de cada quien. Mire, y con el sistema de votación, a mí personalmente, dígame primero si esto es así y segundo si usted cree que esto puede beneficiar o perjudicar al Partido Revolucionario Moderno o a alguno de sus candidatos. El sistema creado por la Junta Central Electoral, usted va a llegar a una pantalla touch donde usted va a tener PLD, PRM o no quiero votar. No conozco el orden, pero si usted está inscrito en el PRM que decidió utilizar un padrón cerrado, usted llega y le da PRM y vota, va a aparecer usted en ese listado porque usted estaba inscrito y puede votar. Pero si yo estoy en el padrón del PRM, antes de darle al botón del PRM, si le di al del PLD, también aparezco ahí adentro porque es el padrón universal. No han sido excluidos del padrón universal donde está el PLD que decidió tener primarias abiertas, los PRMistas que sí se inscribieron para una primaria cerrada. Este es un proceso que yo digo en todas las vertientes. Los números se proyectan ya los días antes a que Hipólito es el ganador. Entonces, una gente de Hipólito dice, ya nosotros estamos ganados, no hay forma, vamos a coger 100,000 de nuestros votantes que están inscritos y vamos a mandarlo a votar para que fulano no sea candidato en el PLD. Pero yo no hablo nada más de los presidenciales, yo hablo de los candidatos a senadora, de alcalde, a lo que sea. ¿Puede variar esto y el clientelismo puede funcionar en este momento, el día de las elecciones? Yo pienso que sí, que en el caso del PLD, que tiene una maquinaria económica fundamentalmente, en un país donde lamentablemente muchas de nuestras provincias se viven muchas carencias, donde la gente pasa muchas dificultades, se podría manipular un poco lo que es la voluntad libre y democrática de muchos ciudadanos de la República Dominicana. Y en ese caso el PLD podría sí que muchos miembros del PRM ya inscritos con mecanismos ¿qué es lo que usted quiere decir? Que un votante del PLD, un miembro del PLD con dinero, puede decir, de ese 1.300.000 que ustedes inscribieron, dame el listado. Sí, ahora, conseguí que le digan, de ese 1.300.000, ¿quiénes son de Luis y quiénes son de Hipólito? Ok, dame 300,000 de Luis, de esta provincia y de esta, que voten en estos lugares. Dame esos 300,000 nombres y cédulas. Fulano, cáiganle atrás a esa gente, que vengan y me voten aquí en la del PLD, o que no me voten, o que vengan y me voten el día que vayan a votar, que cojan la fundita y, ¿cómo es que hace el Balaguer? Sí.
Que le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y no somos reformistas. Y Yo vayan y creo me que voten en el PLD en tal candidato. Sería muy difícil determinar, en el caso del PRM, a qué tendencia pertenece cada inscrito. Eso sería un tema ya que lo manejan cada equipo político. Sí, pero recuerda que los momentos, el día de votación, el día de la votación, que va a ser una elección, el 6 de octubre es una votación normal, ¿verdad? Sí. Correcto. Frente a los centros de votación se apuestan un grupo de personas, ¿verdad? Eso es una patronal, las votaciones son unas patronales aquí. Entonces, toda esa gente que están ahí, están escauteando como los peloteros y ven esto y ven aquello y cogen y quitan. Es decir, que eso no es difícil agarrar y ver quién No, es me quién. refiero a identificar a quién pertenece cada quien. Sí, porque previamente con el padrón de la Junta. Previamente pudiera ser partido, difícil, pero el momento. Con el padrón, obviamente, en el momento. El día de está sí. conversando y tocando. ¿Y no cree usted, diputado, que el PRM debió acogerse a la misma modalidad, que hubiese sido más inteligente y hubiese generado mejor resultado ir a la misma modalidad del PLD, es decir, primarias abiertas a todos? Claro, ese fue el planteamiento de la tendencia a la cual nosotros pertenecemos, que generó muchas situaciones y gente tuvo la cachaza, diría yo, de decir que Hipólito Mejía lo que quería era coincidir con Danilo Medina, pero si ustedes ven la realidad Bueno, ahora puede ser cuchillo para su garganta. La realidad de las primarias abiertas, si ustedes ven la realidad de las primarias abiertas, ¿cuál fue? Hace unos 3 años, o 3 años y algo, luego de pasar las elecciones del año 2016, en el año 2015, aún nosotros en la lucha interna del PRD, nosotros nos denominamos en un momento corriente mayoritaria, a lo interno del PRD en su momento. Y siendo corriente mayoritaria, empezaron todos los partidos a depositar lo que era su propuesta para el tema de lo que tenía que ser la ley de partidos y la modificación a la ley electoral. En ese momento, Miguel Vargas envía una propuesta de la ley que él entendía que tenía que ser, o las leyes que tenían que ser. Nosotros, como corriente mayoritaria, aún estando en el PRD en ese momento, enviamos una propuesta firmada por Milagros Ortiz Bosch, firmada por Hipólito Mejía, firmada por Luis Abinader. La llevaron al Palacio. Se llevó al Palacio, Sí, y esa propuesta era con primarias abiertas. ¿Qué pasa? Cuando vuelve el debate, una parte de nuestro partido, liderada por nuestro querido amigo Luis Abinader, entendía que no, que ya tenían que ser cerradas. Entonces ahí empezó una pequeña confrontación que gracias a Dios quedó como eso, pero donde Hipólito decía, yo no voy a variar lo que dije hace 3 años. O sea, Sin embargo, se dio para el Congreso con sus diputados. Correctamente. Luego, ¿Usted no votó? Sí, claro. ¿Y votó cerrada? Obviamente. Luego el presidente... Con la línea de partido, lo que quiero resaltar es que en el caso de Hipólito Mejía, en ese momento sufrió ataques injustificados, porque lo que hacía era mantener su posición que tuvo desde el principio. Porque incluso esto va a generar, digo yo, que pudiera... Y coincido contigo, yo decía, ¿qué sentido tiene hablar de primarias o cerradas si vamos todos el mismo día y nadie va a dejar de votar por el que entiende que debe ser su representante para votar en otro partido? Aunque aquí hay partidos que ahora tienen, aparte de primaria, preprimaria. Porque la encuesta que va a ser preescolar. Sí, preescolar, porque si las primarias son el 6 de octubre y unos días antes, en septiembre, el PLD va a hacer una encuesta para ver cuál va a ser el candidato. Pero hoy se vence, pero yo no entiendo eso, porque hoy se vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Hoy. Y no apareció nadie. Hoy se vence el plazo, pero el PLD va a definir en el mes que viene. No, va a definir a quién apoya a Danilo, los otros están inscritos ya. No, pero para apoyar a Danilo hay que desmontar 6 gente, porque no el danilismo no va a llevar 6 candidatos. No, tendrá que ser uno se imagina. Es decir, el danilismo va a llevar pero uno. Entonces, poner un grupo de gente de Mojiganga a dar vuelta en el país entero para después decirle que yo no voy, también hay que tener también buena cachaza, ¿verdad? Claro. Poner una gente a dar brinco en el país entero y después, pasado mañana, mire, yo no voy. Es duro. Además, como ha dicho siempre el presidente Hipólito Mejía, hay gente que todavía con 1% entiende que gana. Sí. Yo le hago no, pues si usted escucha hablar a todos los precandidatos, no solamente el PLD, pero en el PLD específicamente, realmente es impresionante porque todos son ganadores.
Yo le hago la observación con el tema de la primaria abierta y cerrada. ¿Por qué? Porque el PRM puede perder dos veces en ese proceso. Puede perder en el orden de que el PLD puede determinar qué candidato gane, porque puede influenciar en él por la modalidad. Pero también el PLD puede crear una percepción en la población de que el PRM no tiene posibilidad ni capacidad de ganarle al PLD. ¿Por qué? Porque partiendo de que es un padrón cerrado y hay una cantidad, ¿cuánto? 1 millón y tanto de personas inscritas. El PLD puede influir. Bueno, si no puedo influir para que votes a favor mío, no votes. Y la votación del PRM puede verse muy diezmada y presentarse como un partido muy pequeño, y eso pudiera ser una herramienta para el PLD. Yo lo decía a nivel local, por ejemplo, tú lo extrapolas a una provincia y se da la misma situación. Un candidato del PRM que va a una primaria gana con 2.000 votos. Gana con 2.000 votos, pero el que va con él gana con 24.000. Con 10.000 y ya dice que le va a ganar. Ya, en la percepción del votante ya. Aunque el nicho de votos es más reducido para el de nosotros. Sí, pero la gente no lo entiende, el que lo ve desde fuera no entiende. Fíjate el esquema que se da en Argentina, de las primarias, de que ya el proceso interno en el cual pasaron los candidatos es un referente para lo que puede ocurrir en las elecciones finales. En República Dominicana vale mucho la percepción. El dominicano se rige mucho por la percepción. Incluso aquí hay gente que a la hora de votar, vota por el que entiende que va a ganar. No es ni siquiera por el que va por el mejor, sino yo no voy a votar mi voto. Así que hay gente que va a la votación con ese criterio. Entonces, todo este esquema de primarias abiertas y cerradas ha sido, yo creo, como una encerrona para aquellos partidos que pudieran enfrentarse al PLD y que la maquinaria del PLD Ahora, aunque independientemente de todo eso, yo estoy convencido que el PRM va a salir muy bien y fortalecido del proceso interno. ¿Qué yo podría decirle a ustedes ha sido algo importante para nuestro partido? Que nosotros nacemos de una profunda crisis y hemos entendido bastante bien que sin unidad es imposible ganar y avanzar. Por eso tenemos el referente de la última convención del PRM, donde participaron los mismos precandidatos. Obviamente ahora se incluye Wellington Arnaud, que es uno de los precandidatos, y se ha incluido Ramón Emilio Concepción, me parece que también está inscrito. No, di que son 6, me dijeron ahora. 6 ahora. Sí, en bueno, el PRM. Tengo conocimiento de 4, por lo menos. Wellington, Ramón Emilio Concepción, Hipólito Luis y 2 más que ayer estuvo aquí Simón Freud, el representante legal de ustedes, y nos dijo que hay 6, pero que hay 2 que no se saben. No, hoy se va a saber porque hoy perfecto, pero esos son los 4 que en mi caso particular conozco. Pero recuerdo ese proceso anterior donde estuvo Luis y estuvo Hipólito, con un partido que lo que tenía era 3 meses que había sido reconocido prácticamente, y Luis Abinader resultó el candidato, Hipólito Mejía fue y le levantó la mano el mismo día. O sea, que yo pienso que el escenario que se presenta con mira a la convención del 6 de octubre no será muy distinto a este, sea quien sea que resulte ganador, que en el caso nuestro promovemos la candidatura de Hipólito Mejía, esperamos que sea él el candidato. Nosotros entendemos que primará la unidad del Partido Revolucionario. ¿En la provincia suya el PRM se reservó la candidatura a senador? Quedó ahora en la primera etapa sí, y ahora en la segunda etapa fue enviada a la Asamblea de Delegados. Atomayor, Convención de Delegados. El Seibo no es donde impugnó el señor, no, es Atomayor. No, el señor impugnó Monteplata. Ah, en Monteplata. Sí. Y el Monteplata, y ese fue el mismo que apareció el que estaban vinculando ayer al caso de... No. Monteplata no es esa el señor que parece que están vinculando... Pero un momentico, usted ahora no tiene arrastre allá en... No, en ninguna se eliminó en las 32 finalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea que ahora es más difícil para los senadores. Yo diría, depende. Si un senador es popular es conveniente, porque muchas veces se da a lo inverso también. Se da, por ejemplo, mi padre en el año 2010, siendo candidato a senador, sacó más votos que su contrincante, pero perdió porque los diputados del PLD sacaron más votos que los diputados. Pero ahora, ¿quién es su senador? Santiago Zorrilla. Santiago Zorrilla. Tremendo candidato. Él está muy bien. Solamente fueron dos ustedes ganaron dos senadores. Sí, porque el tema de la rata es de doble vía. Sí. Sí, porque puede ser que tú tengas
un senador que no sea popular y lo lleven los diputados, pero puede tener lo contrario. De que tengas un candidato a senador que sea En las últimas muy elecciones popular. los votos de Santiago, ¿lo ayudaron a usted o usted a los de Santiago? No, y hubo una combinación, se podría decir, hubo una votación importante para ambos. O sea Pero que en términos generales, ¿es conveniente o no el tema del arrastre? Es decir, en términos generales, independientemente de las particularidades que pudiera tener el proceso, es decir, olvidémonos de que beneficia a uno del otro, sino en términos de lo que representa para la democracia, para la participación. Yo he felicitado públicamente, tanto a través de los medios de comunicación como en las redes sociales, que uno es muy asiduo a utilizarlas, la decisión del Tribunal Constitucional, porque por primera vez yo pienso que vamos a estar eligiendo en democracia, que cada ciudadano tenga la oportunidad de elegir las autoridades que sienten que verdaderamente les representan, que si usted tiene un senador, no importa el partido, que usted entiende que puede hacer una labor importante en favor de su demarcación, usted no esté limitado a que si tiene también un diputado que es realmente quien le simpatiza, usted esté atado o su voto esté atado a votar en conjunto. Eso en nada beneficia a las provincias que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y con todo este tema del Tribunal Superior Electoral ha eliminado varios artículos de la ley. Incluso el Tribunal Superior Administrativo acaba de emitir una sentencia aprobando que los canales de televisión puedan emitir comerciales y las emisoras. Pero todavía no es definitivo, hay que esperar vienen las apelaciones, pero me imagino que la Junta hoy va, ahora el 30. La Junta cogió la sentencia. Pero el 30 es que va a dar... pero hoy está en la prensa. Entonces, usted como diputado, si ya vemos varias derogaciones de la ley, son derogaciones de la ley, aunque son a través de tribunales. Entonces no vemos nosotros como que tenemos una ley que fue mal redactada, que tiene, aquí todo el mundo habla de la ley que es la que tenemos, pero es como que todo el mundo quiere justificar. Cuando estuvo la discusión se hablaba de la ley posible. Pero 15 años para hacerse una cosa de un tollo así. Y el PRM, obviamente, no tenía mayoría para cambiar, modificar muchos aspectos que nosotros pudimos haber hecho en mayoría. Ahora, lamentablemente, la mayoría en el Congreso Nacional es del Partido de la Liberación Dominicana y el PRM lo que hizo fue, dentro de lo posible, plantear lo que pudo y finalmente acoger, porque entendíamos que era mejor ir con una ley que sin tener alguna ley. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de uno de los precandidatos del PLD que en varias oportunidades, de una manera u otra, ha violentado la ley. Pero y ya la Junta ha hecho pronunciamientos públicos. Si la ley no existiese, eso no podría hacerse. O sea que la ley con sus altas y bajas pero la Junta solo advierte, no dice nada así. Advertimos. Yo hace pocos días resaltaba y decía que teníamos que pasar de la advertencia a los hechos. Pero si la gente advierte... Porque si advierten y no se ve ninguna sanción clara, entonces nadie va a respetar nunca, finalmente. Claro. Tenemos, yo diría que 40 y pico de días para el 6 de octubre. Hoy o mañana ya hay que depositar los nombres definitivos de los candidatos. Usted es el jefe de la avanzada del presidente Hipólito Mejía en este proceso. Un jefe. ¿Cuál es esa avanzada? Es una avanzada política, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la ruta de Hipólito y el trabajo que va a hacer en estos 40 o 50 días que le faltan para la convención? Ya el H20 cumplió su meta con respecto a lo que tenía que ver con las inscripciones. ¿En qué etapas está en estos momentos? Número 1, con respecto al padrón, ya entregándole a cada dirigente, a cada comunidad, el padrón final, el padrón definitivo, para que nuestros dirigentes empiecen ya los contactos del lugar, para que esa gente vayan a votar en la convención del 6 de octubre. ¿Cómo se están motorizando los trabajos y las orientaciones? Con el contacto directo con las comunidades. Para poner un ejemplo, en esta semana que recién finalizó, el presidente Mejía estuvo en la provincia de Duarte, en el municipio de San Francisco de Macorís, estuvo en Sánchez Ramírez, en el municipio de Cotuí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Que se están invitando a todos los dirigentes de los municipios y los distritos municipales. O sea, no son asambleas de masas para invitar gente para que vaya allí
a vociferar, llegó papá, nada de eso, sino que vayan. Estratégica. Que vayan a escuchar, porque son dirigentes. Estamos hablando de presidentes del partido, muchas de estas comunidades, secretarios generales, los precandidatos a alcaldes, precandidatos a diputados, precandidatos a senadores, que son de nuestra corriente, van a escuchar las orientaciones del presidente Hipólito Mejía. En el día de ayer, reitero, estuvimos en La Vega en esas mismas orientaciones y en el día de mañana vamos a estar en Asua, para poner un ejemplo, en toda la provincia. El recorrido inicia a las 8 de la mañana y culminará a las 7 u 8 de la noche. El próximo sábado vamos a estar en Nagua y Samaná. El domingo teníamos la línea noroeste, pero se suspendió fruto de unas actividades propias que tienen que ver con el partido también. Entonces, esa va a ser la ruta crítica, empoderar a los dirigentes con el padrón electoral, orientarlos y en sesión y visitas permanentes con cada una de nuestras comunidades, obviamente, conjuntamente con el trabajo que está desarrollando cada miembro de este glorioso equipo en cada una de sus respectivas funciones. Diputado, durante el proceso de la posibilidad de la modificación a la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina, se hablaba de la posibilidad de modificar la Constitución en el ámbito electoral, de unificar las elecciones, y que era incluso una propuesta en la que se inscribía el PRM, que el PRM apoyaba que las elecciones se unificaran. En el seno del Congreso Nacional, ¿persiste esta posibilidad? ¿Y qué tan conveniente pudiera ser esto para el PRM? Al día de hoy, pienso que no está planteado no el tema. Eso es igual que la famosa reelección, que mantuvo... no lo ofrecieron otro, porque que estaban ofreciendo mantuvo en vilo a todo el pueblo. No, estaban ofreciendo ahí mantuvo en vilo a todo el pueblo dominicano, y yo decía que cuánto lamentaba que muchos diputados se prestaran a ese juego de descrédito del Congreso Nacional, porque al final, hasta que las cosas no acontecen, a mí me decía mucha gente, no, que dicen esto, dicen aquello, digo yo, solamente hay que dar... No, además generalizando, solamente hay que esperar el tiempo, obviamente, sin necesidad, porque nunca llegó, nunca se votó, y cuando hubo que votar, el PRM votó en bloque, muy parecido a lo que pasó recientemente con la elección del presidente de la Cámara. ¿Y no era miedo que tenían algunas tendencias, tanto de Leonel Fernández como de Luis Abinader? No, yo pienso que hay un grupo dentro del Congreso, del PLD fundamentalmente, que ha tenido una actitud de tratando de supuestamente defender una causa justa, la del pueblo dominicano, ha tratado de embarrar a la misma vez en una estrategia inteligente de parte de ellos, y muchas veces poco entendida por nosotros mismos los PRMistas, de ganar dos veces, de que lo que ellos defienden, que es una causa noble para el pueblo, pero que al final son sus propios intereses que están defendiendo, tratar de empañar a su vez la imagen del PRM. Y lamentablemente hay gente de nuestro partido que ha caído en ese juego y ha permitido y le ha dado pie con bola a eso. Ahora nosotros sí estamos claros, y como digo nosotros, me refiero a un grupo de diputados que hemos asumido una línea clara y frontal con respecto a muchos de estos temas, sin temor a lo que andan diciendo, porque imagínense ustedes, no hay pruebas, simplemente, lamentablemente, las redes se han prestado en el pueblo dominicano para que cualquiera pueda emitir un juicio de valor sin ninguna prueba o evidencia de lo que está diciendo. ¿Es conveniente el esquema de votación en este momento? Mira, yo pienso, y es una posición de Jean Luis Rodríguez, la posición ya del presidente Hipólito Mejía es pública, planteó 11 puntos, están ahí, usted puede estar de acuerdo o no, pero están ahí. Pero esa es su posición. La posición nuestra, en el caso mío, yo entiendo que muchos de esos elementos que fueron planteados por el presidente Hipólito Mejía son convenientes para el sistema democrático y del país, y para el propio PRM. Inclusive la habilitación posterior en la práctica, y le pongo el ejemplo de la unificación de las elecciones, en algo que yo estoy de acuerdo, que se vuelvan a unificar las elecciones. Le pongo en la práctica algo que yo entiendo que podría acontecer manteniéndose separados. Usted va a unas elecciones en febrero. Primero, para el partido es una carga, porque sería prácticamente invertir los mismos recursos que va a tener que invertir en mayo, porque al final sería la misma logística. Estamos hablando de centros de votación
donde tú vas a tener dieta, es representante. donde tú vas a tener que tener representante, delegado. Lo que tú vas a hacer pudiste haber hecho en un día, vas a tener que hacerlo en varias oportunidades. Suponiendo, como han dicho algunas personas, que hay una segunda vuelta, entonces serían 3 oportunidades. O sea, sería algo bastante cuesta arriba y que económicamente no es sostenible. Pero el PLD que está en el gobierno y tiene los recursos, si por ejemplo, en un distrito municipal X, un candidato a alcalde pierde del candidato del PLD, ¿cuál sería la posibilidad del PRM de mantener contento a ese que perdió para que participe en mayo? Cuando el del PLD puede venir y decirle, mira, ¿cuánto tú gastaste en campaña? Mira tu cuarto aquí. Vamos a darte tu dinero, ven con nosotros. Ay, y entonces perjudicarnos. O sea, que hay una parte política que el que maneja la política del día a día. Ya planteó todo, ya no digamos Lo que maneja el que maneja la política del día sabe que no es conveniente sufrir una derrota en febrero con uso y abuso de los recursos del Estado y después que esos mismos heridos pase la ambulancia. Incluso que ese que ganó va a asumir su posición antes de mayo. También. Ese va a coger su presupuesto. También. Ese va a coger su presupuesto adelante. Imagínese por un minutico que estamos fuera del aire. Ay. Si se aprobaría, si someten al Congreso una reforma a la Constitución ya posterior al proceso de primaria, pero rápido, que unifique las elecciones y que habilite a Danilo para el 24, ¿usted lo apoya? Yo apoyaría lo que acoja el Partido Revolucionario Moderno. Lo cae en gancho. No, Lo que acoja el PRM. El PRM. PRM ha votado en bloque, en consonancia. Pero Aquí Hipólito dijo que está de acuerdo con la aquí siempre han habilitación. dicho, y esa es su posición. Y por ejemplo, y lo he escuchado hablar del tema, y él dice, pero ven acá, pero Leonel puede, yo puedo, ¿y por qué él no puede? O sea, Pero entonces si el en una lógica de él. Si el PRM asume una cosa, pero Hipólito dice que no. No, ya no se ha dado el caso, Hipólito nunca ha hecho nada contrario. Sí, pero él modificó con las primarias abiertas. ¿Él? Él modificó su posición. ¿La modificó en qué sentido? Aceptó lo que el partido él dijo, yo no cambio mi posición, pero apoyo lo que dijo el partido. Usted aspira, ¿verdad, diputado? ¿Usted repite? Nuevamente, sí, estamos reservados en la actualidad y nos estamos candidatando. ¿Está reservada la candidatura? Sí, recuerden que el PRM... Es un gran paso. ¿Usted está entre los 6? No, el PRM reservó sus diputados. Yo tengo una teoría con la propuesta de los candidatos a diputados. A ver. Que yo oigo a los diputados, a los candidatos, ofreciendo que si o cuánto, que esto, que cambia esto, que la ley de que si o cuánto. Y yo diría que una propuesta inteligente de un diputado o de un candidato es hacer que las leyes se cumplan, más que proponer leyes nuevas. Porque, por ejemplo, yo creo que debe ser frustrante para un legislador que se preocupe por hacer una norma, por hacerla, por lo que conlleva aprobar una norma, porque aquí para aprobar una norma hay que ir a hablar con el que da la orden, que esa norma se apruebe y que después es un relajo. Por ejemplo, para ponerle la más reciente, la de la juca. Sí, esa... Es decir, una cosa que impacta a la sociedad de manera directa, porque afecta a un sector de la sociedad. Aquí debe estar usando juca más del 60 o 70% de los jóvenes del país, que son la matrícula más importante. Miren, esa ley, por ejemplo, para mí es una ley que, contrario a lo que se buscaba, lo que ha fomentado es la corrupción. Porque ahora, quienes son los encargados de velar porque se cumpla la ley, ahora lo que andan es buscándose pesitos con los negocios para mantenerla ahora cambió la juca, ilegal. ahora es una juquita que se usa. Entonces, yo pienso que en nuestro país, lamentablemente, tenemos un problema de institucionalidad. Y aquí muchas leyes que nosotros aprobamos, lamentablemente, se convierten en leyes que fomentan la corrupción. ¿Y quiénes promovieron esa ley? ¿Ustedes no vieron la cantidad de jugas que había en la y aquí hubo un debate. Y aquí hubo pero tú vas a toda la discoteca, tú vas a cualquier discoteca esta noche, hoy. A la discoteca que estén abiertas, la que dejaron abiertas. Y hay juca. Y siempre nos vamos, por ejemplo, por la tangente, diría yo. Porque lo que le pusieron fue una multa. Aquí en este país, ¿en cuántos países no existe ese artefacto, por ejemplo, y se utiliza? Bueno, ahora, y es total aquí y regularlo legal. es difícil, porque aquí lo que le echan, el liquidito ese que utilizan, lamentablemente empezaron a desvirtuar lo que es la práctica común en otros países, trayendo cosas que sí son sustancias ilegales. Inventando. Entonces, pero entonces el problema no era el artefacto, no era prohibir el artefacto, era lo que le echan al artefacto. Y como decía Dari, ahora siguen haciéndolo en otras modalidades. No, hay muchísimas
forma, inclusive ahora ya lo que no son jucas, son los cigarrillos electrónicos, los dispositivos que ahora vienen chiquitos, pero el problema no sigue siendo el dispositivo. Claro, yo vi un problema. El componente. Oye, yo vi un Obviamente. problema ahora mismo, un comunicado oficial de la Procuraduría y de la DNCD, diciendo que hay unos señores vendiendo marihuana líquida para usted echársela a su dispositivo. Óyeme, aquí el problema no es el dispositivo, porque si el líquido tú te lo puedes beber, tú lo puedes oler, o sea, el problema está que están vendiendo lo mismo que pasaba con la juca. Si usted le echa marihuana en vez de tabaco, Sí, eso- Entonces ahorita queremos prohibir el dispositivo. Entonces ahí no es que esté el No, problema. es que es un Usted se va disparate. a Estados Unidos y en cualquier mall le venden ese dispositivo con un líquido que no es... no hay que tener cuidado, y en Estados Unidos te le venden hasta el líquido. No, depende en qué estado. Yo no Te probé. venden la Yo no hierba. probé. Hay diputado. estados que están aprobados, estados que no, pero pongo el ejemplo de Miami, que no está aprobada el uso de la marihuana. Porque, por ejemplo, si- pero usted va y pero si- es que son países que se cumplen Sí, la pero ley. si uno se va- si te vas a Miami no lo vas a encontrar, pero si te vas a tal estado, entonces lo importante no es que tengamos leyes, sino que se cumplan, como tú Claro. decías. Diputado, finalmente, usted está reservado, no tenemos que hablar hasta después del 6 de octubre de su candidatura. Vamos a ver después con Un qué buen nos vamos a la diputado recta que se puede final. al país. Háblenos finalmente de papá y de por qué hay que votar por Hipólito Mejía en este proceso. Bueno, darle las gracias a ustedes finalmente por la oportunidad y resaltar que el presidente Mejía es un hombre primero que cree en la juventud, está dando pasos ciertos. En el caso nuestro, por ejemplo, que hemos sido designados recientemente como director político nacional, uno de los cargos más importantes de su comando de campaña, al igual que jefe de su avanzada presidencial. Tenemos el caso, por ejemplo, de que la coordinadora de las mujeres de Hipólito Mejía es la compañera Carolina Serrata, que tiene 32 años de edad. Tiene un coordinador de la juventud como José Julio Gómez de 26, 27 años de edad. O sea que el presidente Hipólito Mejía está dando pasos claros de que cree en la juventud a través de su comando de campaña y que esa participación será igualmente en su gobierno a partir del año 2020 con políticas claras en favor de la juventud dominicana, como ya lo hizo, porque muchas de las conquistas que hoy tenemos, como es el Ministerio de la Juventud, como eran esas guaguas que llegaban a cada comunidad para que los estudiantes no tuvieran que irse a pie a sus escuelas, muchas de esas políticas de polideportivos, que prácticamente todos los multiusos y polideportivos que en la actualidad se utilizan, fueron desarrollados en la gestión de Hipólito Mejía, y hemos visto ya en los gobiernos del PLD cómo el deporte ha sido olvidado en la República Dominicana. Por esto y muchas cosas más, nosotros apoyamos al presidente Hipólito Mejía y queremos que sea el próximo presidente de la República. Gracias, diputado. Gracias a Gracias por ustedes. estar con nosotros. Aquí nos mandan Llegó papá. unos televidentes y dicen que a los que tengan cuidado, oigan cómo es, la juca usted la pide con alegría o sin alegría. Si es con alegría, ya usted sabe, viene cargada. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Si es sin alegría, triste, la normal. Juca con alegría, preocúpese. Ya yo entendí, no. ya Yo yo entendí prefiero porque estar el triste. sujeto decía hablamos el martes. Ahora, este es un país especial porque mira, las cosas las sabe todo el mundo. Aquí hay uno que tiene 20 años en una cosa y en un día se va. Mírenlo ahí, con alegría y sin alegría. Tú sabes que yo me acuerdo cuando uno bajaba a la Lincoln, no sé si el diputado se acuerda, que iba a la discoteca Neón en Es la muy época, joven. No, allá abajo, ¿verdad? Muy joven, Él es No, él se jovencito. acuerda, tiene que haber ido allá abajo. Y el diputado es no de aquí. No de- importa. La recuerdo el nombre, pero no... Bien. No, Uno bajaba a la Eso de Lincoln, tu- iba a la eso de tu- discoteca Neón, y cuando uno subía, de ¿usted tu sabe cuáles generación, fueron las Michelle. primeras experiencias de vender droga aquí? Digo, en ese grupo. Las flores de noche, te tocaban en la Lincoln en los semáforos. Eso de tu y tú eras generación. así, las flores, entonces las flores podían... Mire las flores para su novia, pero yo ando solo. Las flores era que usted compraba la flor. Pero huélala las flores. Si era de 100 pesos, venía... Ay, Cristo. Vamos a la pausa. Eran Vamos a flores. ver.